Hermanos, buenos días, gracias y paz a todos. Feliz día del Señor. Como anunciamos, además de celebrar como cada domingo, como cada primer día de la semana, el Día del Señor, también estamos conmemorando la Reforma Protestante, hoy 31 de octubre de 1517, ese evento que desencadenó todo lo que conocemos nosotros, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Así que nos llena de gozo poder que, además de que sea el Día del Señor hoy, también podamos conmemorar esa fecha precisamente hoy. Así que, como se anunció, vamos a estar entonces comenzando con la sola Escritura. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Como ustedes saben, estas 5 frases de solas se conoce como las 5 solas de la Reforma Protestante. Pero estas 5 frases o 5 solas que contienen cada una gran verdad, y que también se habla de ellas como columnas del Evangelio, no las inventó ningún hombre, un solo hombre. No las inventó ningún reformador particular o específico. Ni siquiera alguna iglesia en específico formuló estas 5 frases o 5 solas. Ni siquiera surgieron en un determinado año o país o lugar, sino más bien que fue a través de toda la historia de la iglesia, desde la protesta, desde la Reforma Protestante, a lo largo de esa historia, la historia, que se fueron formulando y recopilando esas 5 verdades, esas 5 columnas, esas 5 solas. Y hoy vamos a ver algo acerca de cada una de ellas, poder reflexionar, explicar, reflexionar y aplicar para nuestras vidas también cada una de esas 5 verdades. Quiero leer Salmo capítulo 19, Salmo capítulo 19, versículos del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Esta porción de la Biblia es una de las porciones que contiene
la verdad y que contiene la verdad de que la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente y que ella sola se basta para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo que Dios requiere en nuestra vida. No voy a explicar verso a verso esa porción, pero solamente quería mencionar que esa es una de las porciones que usamos en la palabra de Dios para precisamente confirmar nuestra doctrina, confirmar la verdad que creemos de que la Biblia es suficiente y que ella sola se basta para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Si cada ciudad tuviera su propio traductor y este libro, o sea, la Biblia, llegara a todas las lenguas, manos, ojos, oídos y corazones. Esa fue una de las frases que dijo Martín Lutero, quien también dedicó parte de su vida a traducir la Biblia al idioma alemán para que el pueblo pudiera entender toda la palabra de Dios. Siglos antes de Martín Lutero, también hubo un hombre, un sacerdote en Inglaterra llamado John Wycliffe, sacerdote en 1384, quien también se opuso siglos antes a muchas prácticas de la Iglesia Católica Romana. Entre una de ellas, él se propuso también, entre una de ellas fue su oposición a que no se estaba enseñando la Biblia al pueblo. Así que él también dedicó parte de su vida a traducir la Biblia del latín al inglés. Pero el Papa lo condenó por eso. Y aunque murió por una enfermedad, años después, la misma Iglesia Católica Romana, el Papa, mandó que sacaran sus huesos y lo quemaran. También en Inglaterra hubo un hombre llamado William Tyndale, que también dedicó su vida a traducir el Nuevo Testamento. En el 6 de octubre de 1536, él fue condenado y también fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés también. Así que, y podemos seguir mencionando algunos más hombres que dieron su vida por la causa de Cristo para que todas las personas pudieran entender la palabra de Dios, leerla, estudiarla y practicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las preocupaciones de los prerreformadores y de los reformadores era la traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo. Porque al fin y al cabo de eso se trataba la reforma. No solamente de un versículo o de una verdad en particular, sino que toda la verdad de Dios pudiera llegar a cada hogar, a cada casa, a cada persona. Otra vez, Martín Lutero, cuando estaba allá siendo interrogado por el gobernante y por la Iglesia Católica Romana, dijo estas palabras. Cuando le estaban haciendo, ¿recuerdan? Que se retractara de los libros que había escrito allí delante de ellos, dijo: a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. La frase sola Escritura nos quiere recordar la verdad de que solamente la Biblia es nuestra norma. Solamente la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Ningún otro documento, ningún concilio
ninguna tradición, ningún hombre. Solamente la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Y estas fuentes precisamente son a las que se oponía y se opone la frase sola escritura o solamente la escritura. La Iglesia Católica Romana enseñaba no lo que en ese momento de la historia enseñaba, no lo que decía la Biblia, sino lo que los concilios habían dicho, habían acordado, y lo que la tradición también enseñaba. Se dice que los sacerdotes en el tiempo de Martín Lutero precisamente no predicaban la Biblia, sino que se pasaban mencionando a los concilios, los acuerdos de los concilios y lo que la tradición también, lo que la tradición de la iglesia también enseñaba. Cuando hablamos de tradición, me refiero a las prácticas de la iglesia a través de los años, pero que no están en la Biblia. Esa es la tradición. Por ejemplo, ellos decían que Pedro era el primer papa. Eso no estaba en la Biblia. Pero según ellos, eso lo habían enseñado los líderes religiosos después de Cristo. Todos esos siglos. Entonces, esa es la tradición. O también la tradición es que María fue siempre virgen. Es siempre virgen. Eso no está en la Biblia, pero según ellos, eso es lo que los líderes religiosos después de Cristo, a través de todos esos siglos, también habían enseñado. Así que o era los concilios o era la tradición lo que ellos enseñaban. No lo que la Biblia decía. Hasta el día de hoy, inclusive hasta el día de hoy, uno de los documentos del Vaticano II dice así: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Para la Iglesia Católica Romana solamente los que pueden interpretar la Biblia y tienen la última palabra de qué significa cada texto es el magisterio de la Iglesia Católica Romana. Sus líderes, los arzobispos, el Papa. Por eso es que cada vez que ellos estudian la Biblia, para poder interpretar ellos correctamente lo que enseña tal versículo, tienen que leer, para no equivocarse en su interpretación, tienen que leer lo que el Papa ha dicho o tal concilio a través de los años ha dicho sobre ese tema o versículo. Para vivir, como sabemos nosotros, para vivir el Evangelio, para vivir la vida cristiana que a Dios le agrada, tanto individual como en la comunidad de la iglesia, la Biblia es suficiente y no necesitamos de ningún otro libro, documento, ni ninguna otra fuente de la que debamos o podamos recibir la voluntad de Dios. Por eso, la frase sola escritura está conectada con la doctrina de la suficiencia de las escrituras. La doctrina de la suficiencia de las escrituras. La Biblia es suficiente. Hoy día, en nuestro contexto, toda iglesia que se diga ser cristiana dice creer en la suficiencia de las escrituras. Pero en la práctica se contradicen. Porque reciben información de la voluntad de Dios de otras fuentes, como sueños, visiones, tradiciones y, aunque usted no lo crea, hasta de películas. La verdad es que si una iglesia tiene la práctica de recibir la voluntad de Dios de otras fuentes que no es la Biblia, entonces no tienen la Biblia como libro suficiente. No creen
en verdad no creen en la suficiencia de la palabra de Dios. Y si confiesan sola escritura, están mintiendo. Si la Biblia no nos es suficiente para recibir la voluntad de Dios y hacerla, entonces evidenciamos que no podemos y no debemos confiar en la Biblia. Pero confiamos plenamente en la Biblia. Nosotros confiamos plenamente en la Biblia porque solo ella es la fuente autoritativa para recibir la voluntad de Dios. Es el conocer lo que Dios dice en la Biblia lo que trae como consecuencia la reforma a nuestra vida, individual y también comunitaria como iglesia. Los reformadores no inventaron la verdad de sola escritura. Es la Biblia misma quien reclama ser, cuando se lee la Biblia y se estudia, nos damos cuenta que es ella misma quien reclama ser solo la fuente autoritativa, la única fuente autoritativa de la voluntad de Dios para nosotros. Los reformadores fueron hombres que Dios usó, fueron valientes al proclamar, enseñar y vivir esa verdad en tiempos difíciles. Muy difíciles. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Allá en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo del 1 al 3. Dice: entonces el rey mandó reunir. Aquí se cuenta la historia cuando el rey Josías encontró el libro de Dios en el templo, ¿se acuerdan? Era en el contexto del pueblo de Judá, estaba totalmente alejado de Dios, de su voluntad, era un pueblo idólatra. Se había olvidado de Dios. Dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y se siguen leyendo más adelante. Ustedes recordarán que el rey Josías, por haber encontrado el libro de la palabra de Dios, dejado, olvidado en el templo, entonces comenzó a derrumbar, a destruir los ídolos dentro del templo, lo sacó, y también lo sacó de toda Jerusalén y lo destruyó. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. De hecho, eso fue lo que también dijo Martín Lutero. Yo no hice nada, fue la palabra de Dios que hizo todo. La palabra de Dios es la que tiene el poder de transformarnos, de reformarnos, inclusive en nuestra adoración pública, como ha venido haciendo durante muchos años. Es la que dicta la norma de cómo debemos adorar a Dios públicamente, como hizo aquí con el rey Josías. Así que, número uno, debemos agradecer que tenemos las escrituras en nuestro idioma. Debemos estar agradecidos con Dios por eso, siempre, siempre. Y segundo, no debemos descuidar el deber y la disciplina de leer las escrituras individualmente, ni en familia tampoco. Es una práctica hermosa y la más útil de todas. Que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, iglesia, y que nuestra oración sea como la del salmista también en el Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado,
No deje que me desvíe de tus mandamientos. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos hombres que tú usaste en ese momento tan crucial de la historia, Señor, para despertar a tu verdadera iglesia, Señor. Despertar tu verdadera iglesia. Señor, en tus manos están los tiempos, Señor, los eventos de la historia. Confiamos en tu poder, en tu soberanía, Señor. Y de la misma manera, Señor, como ha habido tantos hombres, tantas personas, Señor, firmes en tus verdades, también pedimos, Señor, tu gracia para mantenernos nosotros firmes y que la Biblia sea nuestra única fuente de autoridad en todo lo que hacemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la comunidad de la iglesia, en la adoración a ti, Señor. Gracias, Padre, por darnos tu revelación en este libro, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder volver nuestras vidas, Señor, a leerlo y a estudiarlo, Señor, con hambre. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, sola fe. La segunda de las solas en ese orden. Según la Iglesia Católica Romana, la salvación comienza mediante el bautismo. Cuando una persona es bautizada, Dios lava sus pecados y le justifica. Sin embargo, esta justificación no es definitiva. No le garantiza su entrada al cielo. Es más, al morir, uno pudiera ir al infierno o al purgatorio. No recibe la justicia perfecta de Cristo acreditada a su cuenta, sino que queda en una condición de inocencia. En el momento del bautismo, su alma recibe una infusión de gracia. De allí en adelante tiene que cooperar con la gracia divina para alcanzar la salvación final. Normalmente, el católico pasará por su primera comunión y confirmación, que le otorgarán un incremento de justicia en su ser. Este incremento de justicia le hace más propenso a hacer buenas obras, llevándole a cooperar con la gracia de Dios. Y hacemos una pregunta: ¿cómo coopera con la gracia de Dios? Participando de los sacramentos, haciendo buenas obras, rezando, confesando sus pecados y haciendo una larga lista de actividades. Si el católico coopera con la gracia, sus buenas obras acumulan mérito, que es necesario para pagar por sus pecados, e incrementa su justicia nuevamente. Dios está obligado a darle ese mérito para alcanzar vida eterna. Y es por eso la importancia de sola fe o sola fide, como está en latín. ¿Y qué significa sola fe? Significa que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Como dice Romanos, capítulo 3, versículo 28, dice así: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. El hombre es justificado por Dios por la fe, aparte de las obras de la ley. Y quiero que veamos que sola fe fue enseñada
por nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio. Y vamos a dar un par de ejemplos cortos, pero nos vamos a centrar en uno específicamente. Uno de los ejemplos fue que Jesús mismo dijo en Juan 5:24, Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree, dice, el que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida. Así que sin pasar ningún sacramento o ritual y sin ningún tipo de espera o periodo en el purgatorio, somos justificados por medio de la fe en Cristo. El que oye mi palabra y cree, ha pasado de muerte a vida. También el ladrón, ¿se acuerdan? El ladrón en la cruz. Es un ejemplo clásico. Y en la prueba más corta de la fe del ladrón, porque estaba ya a punto de morir, Jesús les dice en Lucas 23:43, Lucas 23:43 dice, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No era necesario ningún sacramento o trabajo por parte de él para obtener la salvación. No fue necesario. Ahora, si nos vamos a detener en el siguiente ejemplo de justificación por la fe que enseñó Jesús. Y eso está en Lucas 18, del 9 al 14. Ustedes conocen bien este pasaje del fariseo y el publicano, o sea, el recaudador de impuestos. Esos eran los publicanos, recaudadores de impuestos. Lucas 18, del 9 al 14 dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno, dice, yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Esta parábola seguramente sorprendió a los que escuchaban a Jesús, porque ellos confiaban en sí mismos como justos, como dice la parábola en el versículo 9. Los héroes de ellos, los héroes teológicos, eran los fariseos, que tenían las normas legalistas más rígidas. Ellos ayunaban, oraban y daban limosna, y cuando daban limosna hacían un gran espectáculo cuando iban a dar la limosna. Tocaban trompeta. Todo para que vieran sus obras que ellos hacían. E incluso iban más allá en la aplicación de las leyes ceremoniales de lo que en realidad Moisés había prescrito.
Pero para sorpresa de todos, Jesús dijo lo siguiente acerca de la justicia y de los fariseos, en Mateo 5:20. Miren lo que Jesús dijo acerca de la justicia y de los fariseos. Mateo 5:20 dice: si vuestra justicia no fuere mayor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí mismo, en el versículo 48, miren lo que sigue diciendo Jesús. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que es evidente que Jesús estableció un estándar que era humanamente imposible cumplir. Imposible humanamente, ya que nadie podía superar la rigurosa vida de los escribas y fariseos, y menos ser perfectos como su Padre, Dios. Y ahora, Jesús nos sorprende aún más, sorprende también a los oyentes que lo están escuchando decir esta parábola del fariseo y el publicano, porque coloca al recaudador de impuestos, que era detestable ante los judíos, porque el publicano era de su pueblo, era judío también, y sometía a los propios israelitas que pagaran impuestos y le añadía más. Si tenían que pagar $50, decía no, tienes que pagar 70 para él embolsillarse los otros 20. Le tenían rabia a los publicanos, eran detestables. Pero Jesús parece colocar al recaudador de impuestos, que era detestable, en una posición espiritual mejor que un fariseo que ora. Y el punto de Jesús es claro. Jesús estaba enseñando que la justificación es solo por fe. Y nos las describió claramente con esta parábola. Nos las describe en esta parábola. La justicia del recaudador de impuestos fue instantánea. No hubo ningún proceso, ningún lapso de tiempo, ningún miedo del purgatorio. Dice el versículo 14 de la parábola: Él descendió a su casa justificado. No por algo que había hecho, sino por lo que había sido hecho en su nombre. Por eso Él descendió a su casa justificado. El recaudador de impuestos entendió su propia impotencia. Él debía una deuda imposible que él sabía que no podía pagar. Lo único que podía hacer era arrepentirse y pedir clemencia. Su oración contrasta con la del fariseo arrogante. Sabía que incluso sus mejores obras eran pecado. Pero el fariseo sí se jactaba de sus obras. Miren lo que dice Isaías 64:6, hablando de nuestras obras justas. Miren lo que dice. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Como trapo de inmundicias son todas nuestras obras justas. Ustedes saben que cuando la Biblia aquí dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia,
cuando dice la palabra trapo de inmundicia, se refiere a los trapos que eran utilizados cuando la mujer tenía la menstruación. Bueno, así Dios compara nuestras obras que pensamos que son justas con trapos de inmundicia usados para eso. El publicano, o sea, el recaudador de impuestos, no ofreció hacer algo por Dios. Simplemente pidió clemencia divina, buscaba a Dios para que Él hiciera lo que Él no podía hacer por sí mismo. Además, este hombre se fue justificado sin realizar ninguna obra de penitencia, sin hacer ningún sacramento o ritual, sin obras meritorias. Su justificación fue completa y sin ninguna de esas cosas, porque era únicamente sobre la base de la fe. Todo lo necesario para expiar su pecado y ofrecer perdón ya había sido hecho en su nombre. Él fue justificado por fe en ese mismo momento. Una vez más, se hace un fuerte contraste con el fariseo engreído, que estaba tan seguro de que todo su ayuno, su diezmo y otras obras le hacían aceptable a Dios. Pero mientras que el trabajo del fariseo se mantuvo injustificado, porque todo lo que él dijo que él hacía, lo mantuvo injustificado ante Dios, el creyente recaudador recibió plena justificación solo por fe. Miren lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. De esa manera somos justificados. Mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Así que si pensábamos que por hacer buenas obras, por ayunar, por venir a la iglesia, si pensábamos que eso nos daba un escalón más para alcanzar la salvación, para ser justificados ante Dios, para ganar el favor de Dios, estos versículos confirman que estábamos equivocados. La justificación, la salvación, viene solo mediante la fe en Cristo. Ahora, no estamos diciendo que no hay que hacer buenas obras, porque hay una diferencia. Los cristianos no creemos que las buenas obras nos van a dar la salvación. Los cristianos creemos que una vez salvos por la fe en Cristo, una vez salvos por la fe en Cristo, la evidencia, una de las evidencias de que somos salvos es que hacemos buenas obras. Pero es una evidencia,
de que hemos creído, no es para alcanzar salvación. ¿Recuerdan lo que habíamos leído en Mateo 5:20? Que Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahora Jesús, a través de esta parábola, nos afirma que este recaudador de impuestos, el más malvado de los hombres, es justificado. La pregunta, ¿cómo obtuvo tal pecador una justicia que excedía la de los fariseos? Si la norma es la perfección divina, según el versículo 48 de Mateo 5, esa era la norma, la perfección de Dios para ser justificados. Entonces, ¿cómo obtuvo el publicano esa justicia? ¿Cómo puede un cobrador de impuestos traidor llegar a ser justos a los ojos de Dios? La única respuesta posible es que recibió una justicia que no era la suya. El publicano recibió una justicia que no era la suya. La justicia le fue imputada por fe. Miren lo que dice Filipenses 3:9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no nuestra propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo. Esa es la justicia. La que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, ¿la justicia de quién le fue reconocida al publicano? ¿La justicia de quién? Solo podía ser la perfecta justicia de un sustituto irreprochable, que a su vez debe cargar con los pecados del recaudador de impuestos y sufrir el castigo de la ira de Dios en su lugar. Y el Evangelio nos dice que eso es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús tomó el lugar de nosotros, tomó el lugar del publicano. Y al él tomar el lugar de nosotros y morir en la cruz y resucitar, y el ser justo delante de Dios, porque fue el único justo delante de Dios, su justicia ahora nos fue imputada a nosotros. Ahora somos declarados justos porque Él fue nuestro sustituto. Él nos reemplazó. Y ahora su justicia no es dada, no es la justicia de nosotros, no es lo que nosotros podamos hacer. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso que nuestra fe debe estar apuntando a Cristo. Miren lo que dice Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quien tiene fe en Jesús, al que tiene fe en Jesús. Dios nos justifica si tenemos fe en Jesús. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque la justicia de Él nos fue dada.
Así que el publicano fue justificado. Dios le declaró justo, imputándole la justicia plena y perfecta de Cristo, perdonándole de toda injusticia y librándole de toda condenación. Solo por la fe en Cristo somos salvos. Solo por la fe en Cristo somos salvos. Sola fe. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor, en la cruz. Porque fuiste, Señor, en lugar de nosotros a morir. Pagaste esa deuda que para nosotros era imposible pagar. Tu justicia, Señor, nos las diste, nos fue imputada. Ahora somos declarados justos porque hemos puesto nuestra fe en ti, Señor. Gracias por esa fe que tampoco, Señor, proviene de nosotros, que es gracias a ti, que cambia, Señor, nuestro corazón, cambias nuestra vida, para entonces, Señor, creer en tu sacrificio y obtener, Señor, esa justicia y ser salvos. Te damos gracias, Señor. Amén. Gracias y paz, hermanos. Qué gran himno. Me dan ganas de cantarlo todo el día. Sola gracia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. En otras palabras, la gracia es un regalo que recibimos y no merecemos. Este significado es lo que normalmente escuchamos, donde quiera que vayamos. Pero vamos a escuchar un significado distinto, en palabras del teólogo inglés J.I. Packer. La gracia son las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Nosotros recibimos algo tan valioso, tan maravilloso, no por méritos propios, sino por méritos de otro. Y este otro es nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es tan grande que darle un significado exacto o completo sería tratar de agarrar toda el agua del mar y tratar de vertirla en una taza de café. Es por ello que nosotros estudiaremos la gracia, la cantaremos como acabamos de hacer, la vamos a predicar como lo estamos haciendo en este momento, y aún así no terminaremos de comprender lo que está en la superficie de la gracia de Dios. La gracia se contrapone a las obras. Por eso hablamos de sola gracia o solamente por la gracia. Eso evidentemente no tiene nada que ver con nosotros o con algo que nosotros podamos hacer para ganar la salvación o la vida eterna. Es totalmente inmerecida. Por lo tanto, si tú recibiste la gracia de Dios, no hiciste absolutamente nada para obtenerla. Dios lo ha hecho todo. Es por eso, por lo que el cristianismo es la única religión que tiene como distintivo la gracia. Todas las demás religiones tienen como fin de hablar sobre las obras o lo que tú puedes hacer para obtener la salvación. Y vamos a poner algunos ejemplos de estas religiones. Por lo menos el hinduismo. El hinduismo dice que hay 3 caminos principales para la salvación. Uno de ellos es en forma de obras o ritual, el cual se llama karma marga. Otro
es en forma del conocimiento a través de la intuición mística. Y el otro, a través de la devoción a uno de los dioses o diosas hindúes. Todo esto es salvación por obras. Por otra parte, el budismo tiene como meta el que el sufrimiento es eliminado solamente con la abolición del deseo. Quiere decir que todos los deseos que ellos tienen, pecaminosos, los quieren suprimir, los quieren quitar de ellos. Por eso vemos muchos budistas tipo monjes que hacen mucha meditación para poder encontrar el camino a la abolición del deseo. Ellos también adoptan una vida de moderación de todas las cosas, porque ellos creen que eso va a extinguir el deseo y va a ayudar a alcanzar la salvación. El judaísmo. La salvación llega al seguir la voluntad de Dios y cumplir cada uno de sus mandamientos y cualquier otro que ellos añadan. Hasta aquí, todo sigue siendo salvación por obras. El islamismo. Ellos tienen como confesión de que no existe otro Dios sino Alá. Y Mahoma es el mensajero de Alá. Ellos hacen algunas actividades para obtener la salvación, que es a través del ayuno durante el Ramadán. Orar 5 veces al día, peregrinar a la ciudad santa de la Meca y dar limosna. La marca del cristianismo, por otra parte, es la gracia y nada más. En todo esto, el hombre no tiene ninguna participación, mérito u obra. No se trata de ti o de mí o lo que podamos hacer. Se trata de Dios y su obra de gracia salvadora, de su voluntad, su misericordia y su amor. Vamos a buscar Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 9, y vamos a quedarnos allí un rato. Yo voy a leer para ustedes. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como ustedes pueden ver, todos estos textos que acabamos de leer podemos responder algunas preguntas que se generan para poder conocer y entender más sobre la gracia de Dios. Tengo 4 preguntas, las cuales vamos a responder con el mismo texto. 1. ¿Cuál sería mi condición espiritual sin la gracia? 2. ¿Para qué necesito la gracia? 3. ¿Cuál es la finalidad de la gracia? 4. ¿De dónde proviene la gracia?
La primera pregunta: ¿cuál sería mi condición espiritual sin la gracia? Versículos del 1 al 3. Mi condición es de muerte espiritual, viviendo con la corriente de este mundo, en desobediencia a Dios y siendo su enemigo, satisfaciendo los deseos de mi carne y mente, siendo un hijo de ira. Si esta es la condición que tú tienes, entonces no has recibido la gracia de Dios. Por lo tanto, es momento de que tú pidas a Dios que tenga gracia de ti, que pueda cubrirte con su gracia. ¿Para qué necesito la gracia? Para obtener vida espiritual y ser salvado de la condenación de muerte eterna, a la cual iba sin escala. Estábamos muertos y hemos sido resucitados para poder estar junto a Cristo en su reino. ¿Cuál es la finalidad de la gracia? Que Dios sea glorificado. Él es merecedor de toda honra y honor por sus grandes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿De dónde proviene la gracia? Versículos 8 y 9. Y llama la atención que estos versículos son bastante contundentes a la hora de leerlos para con la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque si quedaba algo en la mente de alguien que no le quedaba muy claro o quería llevarse un pedacito de los méritos de Cristo, Dios nos dice que la gracia proviene de Él solamente. Pudiéramos decir: no, pero es que yo hice tal o cual cosa. Pero Dios nos dice: esto no procede de ustedes. Nos dice: es don de Dios. Pero es que yo puedo hacer algo. Dios nos dice: no es por obras. Pero yo estoy aquí, estoy en la iglesia. Mírame, soy mejor o soy bueno. Mira, hace poco hay gente mala. Y Dios nos dice: para que nadie se gloríe. Hay una traducción que me gusta mucho. Es la Nueva Traducción Viviente, del versículo 8 y 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El apóstol Pablo tenía muy claro de todo lo que significaba la gracia de Dios. Tanto así que en sus cartas a las iglesias repite constantemente esta palabra: gracia, gracia, gracia. Incluso en sus saludos decía gracia y paz. Eso me genera a mí meditar en ello, de que incluso Pablo, teniendo el concepto correcto de la gracia, incluso quiere recordar también a los que lo oyen cuando saluda, que se acuerden de la gracia de Dios. Incluso nosotros saludamos así también: gracia y paz. Más de 90 veces escribe la palabra gracia el apóstol Pablo en sus escritos. Vamos a ver algunos versículos. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, del 15 al 17. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si la transgresión de uno murieron los muchos,
mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Se dieron cuenta que normalmente cuando hablamos de gracia encontramos palabras como misericordia, bondad, amor y justicia. Estos son atributos de Dios, son parte de su carácter. Y supongamos que los atributos de Dios fuesen una puerta. La gracia vendría siendo la bisagra que sostiene esa puerta. La gracia es fundamental. Sin la gracia no estuviésemos aquí y estuviésemos perdidos. A veces confundimos la gracia con la misericordia. Así que voy a dar un ejemplo para traer un poco más de claridad a este tema. Si por alguna razón un padre le dice a su hijo, hijo, ve, friega y luego vas y limpias el baño. Yo voy y vengo. El hijo hace todo lo contrario. Se va, prende la televisión y se queda viendo televisión. Se perdió en el tiempo. Llega el papá y ve que no se ha fregado y que no ha lavado el baño. Él había dicho ya anteriormente que si él desobedecía, le iba a meter 3 correazos. Te lo vas a ganar. Si tú desobedeces, 3 correazos te vas a ganar. Pero el padre lo corrige con un correazo. A eso le llamamos misericordia, porque realmente tenía que recibir 3 correazos y solo recibió 1. Pero ahora el padre lo lleva a comer una paleta. A eso le llamamos gracia, porque él no se merecía una paleta. Y esto es parecido a lo que Dios hace con nosotros, pero obviamente elevado al infinito. Al nosotros tener una mayor comprensión y mejor comprensión de la gracia de Dios, dará como resultado un panorama más claro de la gravedad de nuestra condición sin Cristo y su gracia. Esto nos llevará a glorificar más a Dios y desear que su gracia siga operando en nosotros. Oremos. Señor Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que haces en nosotros y sobre todo por tu gracia, quien es la que nos sostiene cada día. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a meditar cada día del pozo de donde nos has sacado. Ayúdanos a compartir esa gracia, a que otros comprendan también lo que significa y la gran bondad que ha tenido con nosotros. Amén. Anoche me toca a mí, solo grito. Anoche cuando repasaba, agarré la táctica de mi hermano Nelson. Él me decía, cuando vas a preparar un mensaje y te llega, tienes que llorar bastante en la casa para que no te pase. Y pensé que no me iba a pasar, pero comprendiendo esta gran doctrina,
o esta gran sola es difícil. Es difícil. No contener las lágrimas, solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Es lo que yo he podido comprender, o para mí, es la doctrina, todas las doctrinas, todas las solas, perdón, no sé si se han dado cuenta, pero todas van ligadas. Pero para mí esta es la sola más importante de todas, porque sin Cristo ninguna de las demás tuviera validez, porque Cristo cumplió toda la obra hasta final. Solo Cristo es el principio de que somos salvos solo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos salvos solo por Jesucristo, no por obras ni nada más. Pero, ¿por qué la humanidad necesita de un gran Salvador? ¿Por qué? Recordemos, hermanos, lo que sucedió en Génesis. No sé si recuerdan, cuando estuvimos en Génesis, todo estaba bien, todo estaba en orden. Dios había creado todo tan perfecto y tan bien hecho. Y el ser humano, cuando podía tomar la decisión de hacer el bien, decidió lo que mejor sabe hacer, que es desobedecerle. Veamos Génesis 3:6 y recordemos por qué el ser humano por qué la humanidad necesita de un gran Salvador. Dice Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella. En este momento, hermanos, el hombre tenía libre albedrío, podía decidir. De hecho, era la única vez. Después de aquí, el hombre no ha vuelto a tener libre albedrío. Adán y Eva podrían escoger desde una voluntad neutral. Después de eso, nadie puede escoger de una voluntad neutral, Todo ser humano nace con una condición, y esa condición es pecado. Todo ser humano desde que nace en pecado. Nuestra confesión de fe lo dice en el capítulo 6 de la caída del hombre y del pecado y su castigo. Por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros son ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y cuerpo. Y es por eso que la Biblia nos dice que nosotros somos culpables igual que Adán. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Si Adán pecó, tú pecaste. Si Adán desobedeció, tú desobedeciste. Y tú mereces ser castigado también. Y cuando todo esto pasó, el hombre no pudo obedecer una orden que le había dado Dios. Necesitaba la solución para reparar el daño. Y como somos todos los hombres que queremos reparar, dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué condición más trágica. Ese fue el inicio de la depravación total. Los asesinatos, las violaciones, robos, mentiras, traiciones, suicidios, egoísmo, envidia, irrespeto, maltrato, rebeldía, sufrimientos, etcétera, 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 etcétera. Y ahí donde el hombre ahora se hace la pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Este es el conocimiento de por qué hay tanta maldad en el mundo. El mundo no es hoy lo que fue en el principio,
y por ello el hombre necesita arreglar su situación con Dios. Y es ahí donde surge la primera idea para reparar nuestra relación con Dios. El hombre daña la relación con Dios y se le ocurre la primera idea en Génesis 3:7. Dice que el hombre se hicieron delantales. Nosotros no podemos arreglar, nosotros mismos no podemos arreglar nuestra relación con Dios si Dios mismo no nos da la solución, si Él mismo no pone los términos del arreglo. Y nosotros somos muy dados a eso. Nosotros, cuando me toca hacer algún tipo de trabajo, sea soldadura o otra cosa, a mí me ha tocado ir donde personas que ellos quieren decirme a mí cómo yo reparar el daño. Y creo que es la condición del ser humano, casi en todo. Cuando hacemos algo o fallamos, queremos nosotros por nuestros medios arreglar nuestra relación. Pero con Dios no es como con nuestra esposa, que yo le falta a mi esposa y yo voy a regalarle una rosa y ya con eso basta. Ya ella se pone contenta y no. Dios pone los términos para que nosotros seamos salvos y para poder lograr nuestra salvación, nuestra reconciliación con Dios. Y es de ahí donde surgen tantas ideas a nivel mundial acerca de cómo podemos ser salvos. Decía nuestro hermano antes, hablando de diferentes religiones. La Iglesia romana cree que somos salvos por la muerte de Cristo en la cruz. Ellos creen igual que nosotros, excepto que ellos suman cosas adicionales al sacrificio de Cristo. Creen que María participó en el dolor del sacrificio de Cristo, así que María también te puede salvar. El Papa también, él media entre el hombre y Dios, y que nuestras obras, como participar en los sacramentos de la iglesia, son necesarias para recibir la gracia de Dios. ¿No ven que cuando alguien muere, que es católico, tú ves que después que muere, oran por ellos, creo que son 6 días, 7 días, y que para que su alma sea salva? Ellos mismos buscan los medios, pero Dios es el que pone los medios para nuestra salvación. Los musulmanes, por otra parte, rechazan el concepto cristiano del pecado original y la noción de que la humanidad nace en pecado. El ser humano, según el Islam, nace en estado de pureza y sin pecado, con una inclinación natural a adorar y alabar a Dios. Siempre que una persona comete un pecado, es la responsable de ese pecado y nadie más. Cada persona es responsable de sus propios actos. En consecuencia, ningún ser humano que haya vivido jamás es responsable por los errores cometidos por Adán y Eva. Eso creen los islamitas. Ellos dicen que, ellos ponen la excusa de yo no fui, así que como yo no fui, yo no necesito de un salvador. Y así constantemente. Pero yo le decía en la mañana a mi esposa y a mi tía que estaban por ahí, le decía, si Martín Lutero estuviera hoy y viera que la lucha de la salvación ahora no solamente es con la Iglesia Católica, sino con aquellos con aquellos que se pueden llamar, que se dicen llamar cristianos. Hoy en día iglesias dicen que tú puedes ser salvo, iglesias evangélicas de falsa doctrina dicen que tú puedes ser salvo por medio de las obras. Tú puedes ser salvo si diezmas. Yo veía un título hay un hermano muy controversial y él, cuando alguien de una falsa doctrina sube algún video, él de una vez comenta algo sobre eso y hace un video. Entonces me dio risa el título que le ponía él a la predicación, el título de la predicación del hermano de falsa doctrina. Él decía, si no diezmas no tienes salvación. Y así a través de la historia, el ser humano busca la manera
porque Dios le puso los términos, pero Él quiere por su propio medio restaurar su relación con Dios. Sin embargo, al usar únicamente las Escrituras, uno puede ver que la Biblia enseña que la obra de Cristo en la cruz es la única base para nuestra salvación. Cristo es quien tomó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Y en Génesis 3:15, Dios mismo nos da esa promesa de salvación. Este es uno de mis pasajes favoritos, por cierto. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Dios mismo pone la solución, no el ser humano. Aquí donde Dios nos da la gran promesa de reconciliación y nos da el único camino para salvarnos. El único camino para salvarnos es Cristo. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuenta una historia, en una ocasión, un viajero quería conocer el desierto y contrata a un guía. Y cuando ellos llegan al momento de ir a conocer el desierto, el viajero se queda mirando el desierto y por lo regular siempre cuando tú vas a un lugar hay caminos y el viajero se queda mirando y se miraba al guía y yo no veo camino aquí. Y le pregunta él al guía, señor guía, ¿y dónde está el camino? ¿Por dónde nos vamos a ir? Y el guía lo mira y le dice, amigo, yo soy el camino. Y es la misma manera del cristianismo. El único camino. El desierto puede tener miles de caminos que no conocemos, pero el único camino, el único guía es Cristo. Finalmente, solo Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. No necesitamos otro camino, porque Dios mismo bajó a la tierra para encontrarse con nosotros. Hebreos 4:14-15, perdón. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Podemos reconfortarnos en gran manera con el gran principio de solo Cristo. Es solo Cristo quien aseguró nuestra salvación y no tenemos que ganarla a través de nuestras buenas obras. Es solo Cristo quien escucha nuestras oraciones y conoce nuestros corazones completamente. Y es solo Cristo quien nos ama incondicionalmente mientras conoce nuestros corazones completamente. Nadie, ni un hombre, pudo cumplir la ley como lo hizo Cristo. Nadie. Solamente Cristo es el único camino, es la única verdad. Por muchas buenas obras que como buenos seres humanos podamos hacer, no va a ser suficiente para nuestra reconciliación con Cristo. Quiero terminar leyendo Romanos 5 del 1 al 10. Voy a leerlo en la versión de la NBI. Me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, y en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios
ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, este versículo es mi segundo favorito. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esa es la gran noticia, hermanos, que Cristo es nuestra reconciliación. Amén, oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú decidiste reconciliarnos con el Padre, Señor Jesús, y te alabamos y te glorificamos, Señor, y eres digno, Señor, de toda adoración, mi Dios. Porque aún, mi Dios, cuando no merecíamos, Señor, ni siquiera un poco, Señor, de tu amor, de tu misericordia, tú decidiste, mi Señor, venir a la cruz, Señor, y morir, Señor, por tu gloria, Señor, para salvarnos, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por esta gran verdad, Señor. Solo a ti, mi Dios. Solo Cristo, Señor. Solo Cristo puede salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones. Qué gran responsabilidad, pastor. Dice un dicho mal dicho que todos los caminos conducen a Roma, pero eso no es cierto. Pero creo que todas estas solas conducen a la quinta sola, que es Soli Deo Gloria. El 31 de octubre de 1517, el monje alemán agustino Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, y con ello logró buscar conciencia, o tratar de buscar la conciencia del cristiano para que regresara a sus orígenes, para que regresara al principio, a solo gracia, solo escritura, solo fide, solo Cristo y solo Deo Gloria. Tal vez, hermano, podamos llevar que estas cuatro solas y esta quinta, ¿verdad?, sería la última, la final de la quinta sola. Sin embargo, todas las anteriores desembocan en esta, porque solo la gloria es de nuestro Señor. Las cuales, estas frases surgieron en el idioma latín en la época de la Reforma Protestante, y es el resumen de las creencias teológicas de aquellos hombres reformadores que protestaron, que entraban en contraposición de la Iglesia Romana Católica. La palabra latina solo significa solo o solamente. Es necesario recabar un poquito de cada una de las solas para poder llevar las herramientas a la quinta sola, que es Soli Deo Gloria. Las 5 solas representaban o expresaban 5 creencias fundamentales de los reformadores, las cuales ellos entendían que eran, hermanos, pilares de suma importancia y esencial para la práctica cristiana de todo creyente. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a las prácticas y doctrinas extendidas al comienzo de los siglos XVI, donde empezó realmente la polémica protestante en la cristiandad latina. Y los reformadores, amados hermanos, criticaban atribuyéndole a la usurpación de competencias, atributos a lo cual la jerarquía de Roma en el papado, y especialmente por ella su cabeza, que en realidad
robaban la gloria a Dios en ese sentido, la cual soli Deo gloria respondía a nuestro único y soberano Dios. Vimos anteriormente en la exposición del pastor, él hablaba sobre sola escritura, afirmando que la Biblia es el único estándar de fe y de gracia. Recuerdo lo que leía en 1521, hubo un histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, donde Martín Lutero declara: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que han demostrado que a menudo han errado y se contradicen en ello. Citando en contraste esto, hermano, podemos ver 2 de Timoteo 3, 16, 17, que habla que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Vimos el segundo punto, solo fide, en la exposición de nuestro hermano Eric, y habla de solo fe. La justicia de Dios es solo y únicamente por fe. Esto era lo que defendía a estos reformadores, lo que esas 95 tesis también reconfirmaban sobre recabar, revolver, regresar a ese inicio de solo por fe. Porque ya que la iglesia romana había enfocado el rumbo a la salvación por obras. Y fue el principio material de la reforma, solo por fe. La confesión de fe de Westminster establece lo siguiente: la fe así recibida y reposada en Cristo y su justicia es el único instrumento de justificación, aunque ésta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. Este fue el aspecto crucial, detonante, el epicentro de la reforma, amado hermano. Vimos el punto 3 de nuestro hermano José: solo gracia. Solo por gracia y única, exclusivamente, hermano, por gracia. La salvación es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confesión de fe bautista declara lo siguiente: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. En contraste de Efesios 2:8, que dice: porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Vimos el punto 4, solo Cristo, en la exposición de nuestro hermano Joel. A solo Cristo, solo por Él y únicamente por Cristo, por medio de la obra de su expiación en la cruz, hay salvación. No hay mérito en los hombres, solamente en la expiación de Cristo. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice: porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, no es que es más fácil, sino que mis hermanos pudieron exponer las herramientas fundamentales que llevan a darle la gloria a Dios. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solamente se le debe dar gloria a Dios por la salvación de pecadores. Y antes de empezar, hermano, a comentar o a exponer sobre el tema de Soli Deo gloria, debo enfatizar en algo. El concepto no solamente es darle gloria a Dios, no es lo que esta sola limitadamente quiere decir.
no quiere decir darle la gloria a Dios, es darle toda la gloria a Dios. Salmo 57:11 dice lo siguiente: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Soli Deo Gloria está en la centralidad de Cristo. Cristo es el centro como único y mediador de Dios y los hombres. Está también el resplandor de la gracia de Dios. Está también en la fe como el único instrumento de salvación. Está también en la infalibilidad de las Escrituras, en la inerrancia en que ella existe, como mayor autoridad y estándar de fe. Pero la manera más importante o principal de Soli Deo Gloria es darle toda la gloria a Dios. ¿A qué se refiere esto, hermano? ¿Cuál es el concepto de Soli Deo Gloria? Bueno, la Reforma recuperó esta enseñanza sobre la soberanía de Dios. Soli Deo Gloria está enfocada en la soberanía de Dios. Y la etimología de esta palabra proviene de la voz latina que quiere decir super omnia, que significa sobre todo, o poder supremo, que también tiene el sinónimo de la palabra latina primius inter pares, que significa primero entre pares o principal. Algunos sinónimos de esta palabra, escuche bien, hermano, es dominio, poder, influencia, imperio, facultad, señorío, majestad, mando, superioridad. Todas estas palabras podemos ver que señalan a un Dios bíblico, soberano, predominando sobre la tierra y recibiendo Soli Deo Gloria. Todos estos atributos apuntan a nuestro Dios. Los 69 libros de la Biblia apuntan a darle la gloria a Dios. De una manera implícita, de una manera explícita, sobre todos los aspectos de nuestra vida como creyente, como cristiano. Todo surge, todo da vueltas, al final desembocar, darle la gloria a Dios. Tanto como el que se salva, como el que se pierde, al final del tiempo, si por la gloria de Dios nos salvamos, así mismo Dios ejercerá su juicio contra pecadores para su gloria. Soli Deo Glorias, amados. El Catecismo Menor de Westminster dice, pregunta esto: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es un propósito apasionado, hermano. Fue enfatizado en los siglos XVI y XVII, cuando se genera la controversia protestante, y buscaban reformar a la iglesia de acuerdo, conforme a la palabra de Dios, algo que se había perdido. En contraste a la división de los monasterios o de la iglesia romana, que mezclaban lo secular, perpetuando lo sagrado con lo secular, los reformadores vieron que toda la vida del creyente debe estar vivida bajo el concepto o bajo el señorío de nuestro Señor. Cada actividad del cristiano debe estar santificado, apartado, para darle la gloria a Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, hermano, todo lo que hacemos o llegamos a tener o pretendemos hacer, todo gira en torno a la gloria de Dios. Mi trabajo, los negocios, la familia, nuestros hijos, aún lo que dices y lo que comes debe estar destinado a darle la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hoy día, mis queridos hermanos, la protesta no es en contra de la oposición a la reforma, o por lo menos que el Estado que quería tener la contraoposición a la reforma. La protesta hoy debería ser contra la tolerancia de las iglesias contemporáneas protestantes ante la degradación del cristianismo bíblico, como lo mencionaba, creo, mi hermano Joel. Y esa degradación ha venido en la medida en que los principios aquí expresados en estas 5 solas han sido violados y violentados a transcurrir los tiempos. Cuando en la iglesia la autoridad bíblica se pierde, se ha pervertido, Cristo se ha desplazado, el evangelio queda siendo distorsionado o la fe se ha pervertido, siempre por una extraña razón y muy común en el ser humano: nuestros propios intereses. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios y entonces hacemos su trabajo según nuestros intereses y nuestras propias conveniencias. La pérdida de la predicación cristocéntrica o la centralidad de Dios en la vida de la iglesia es muy común, hermano. En las iglesias, en las denominaciones, es muy común que se pierda darle la gloria a Dios, el epicentro de la salvación y de la gloria de Dios. Esta pérdida es la que nos permite transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, fe y creencia en técnicas para ganar almas. Ser bueno, sentirse bien, no ser confrontado. Como resultado de esto, hermano, Dios, Cristo y la Biblia comienza a tener un poco de significado para nosotros, y no tener la suficiente influencia para afectar a nuestro entorno. Dios no existe para satisfacer nuestras propias necesidades, para nuestros deseos o apetitos humanos. Dios no está para nuestros intereses espirituales privados o secretos. Debemos de enfocarnos en la verdadera adoración, en lugar de buscar la adoración para satisfacción de nuestras propias necesidades personales. Dios es soberano, algo que nosotros no tenemos, un atributo que nosotros no tenemos, que Él solamente le corresponde a aquel que es merecedor de toda la gloria, soli deo gloria. Reafirmo, amados hermanos, que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida única y exclusivamente por Dios. Todo tributo es para Dios. Esta es para la gloria de Dios y que debemos glorificarlo siempre en todo. Un llamado al arrepentimiento y a la reforma. Creo que esta quinta sola debe llevar a reformar nuestras vidas. Debe llamarnos a un verdadero arrepentimiento en las áreas donde no glorificamos a nuestro Dios. La fidelidad de la iglesia cristiana en épocas pasadas tiene similitud a la infidelidad de la iglesia presente.
Voy a repetirle eso, hermano. La fidelidad de la iglesia cristiana de épocas pasadas tiene una similitud a la infidelidad de la iglesia presente. A comienzos de los siglos XX, la iglesia cristiana mantenía una función altamente enfocada en las misiones, altamente enfocada de llegar al perdido, y que se crearon numerosas instituciones religiosas para servir en la causa de la verdad bíblica y la expansión del reino de Dios. Era la época en la cual el comportamiento y las expectativas de los cristianos eran muy diferentes al comportamiento y las expectativas que nos ofrece la cultura del día de hoy. Hoy en día no se ve la diferencia muchas veces en algunas iglesias y el mundo. No se puede diferenciar. Porque el mundo evangélico está perdiendo esa fidelidad en la soberanía de Dios, esa brújula moral, ese celo misionero del Señor. Por eso debemos volvernos a Dios, a darle toda la gloria en los espacios más oscuros que manejemos en nuestra vida, falta de arrepentimiento o reconciliarnos con el inicio que nos llevó a sus pies, darle la gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre, te pedimos perdón, nuestra contaminación con el mundo, con las cosas que no te glorifican, Dios. Hemos sido influenciados por los evangelios de una cultura secular, una cultura que muchas veces hay cosas que no te agradan, que no son evangelios que proclaman tu soberanía. Hemos debilitado la iglesia por nuestra falta de arrepentimiento serio, por nuestra ceguera a nuestros propios pecados que vemos tan claramente en otros, y nuestra inexcusable falta de celo misionero para hablarle a otras personas y de la salvación a otros nos ha hecho fallarte. Señor, permite que la exposición de muy panorámicamente de estas 5 solas puedan calar en nuestra vida un cambio. Con gran sentido de emergencia, llámanos. Aunque la palabra de Dios con respecto a todo esto tengamos que recabar el evangelio en la historia y profundizar más las escrituras, permite, Señor, que solamente todo lo que hagamos sea para buscar tu gloria en Cristo Jesús. Amén.